¿Quieres saber cómo ganar más de $2000 al mes con Tesla? Aquí tienes una estrategia de riesgo controlado y alta probabilidad de beneficio. Aristócratas, en vista de que me pidieron que les hiciera un video en función de la operativa que vengo realizando con Tesla, en primer lugar les quiero explicar cuál es la operativa que estoy haciendo con Tesla. Normalmente yo hago algunos cover calls. Cover calls es simplemente tener un activo, 100 acciones de cualquier compañía que a usted les guste, y vender un call preferiblemente a un precio superior para que en caso de que la acción suba, se venda a un precio superior y además de eso te paguen por el tiempo que estés esperando. Normalmente también lo puedes hacer como una estrategia de protección si vendes el call in the money y solo tomas la ganancia en función del valor extrínseco de la posición, o sea, el valor relativo al tiempo que vas a pasar con el activo. De esta manera, si vendes un strike por debajo del precio de compra, la vas a vender por un precio inferior, pero esta posición tiene valor intrínseco que te cubre la diferencia, más un valor extrínseco que sería tu ganancia en este caso. En este caso en particular que yo realicé con Tesla, lo inicié el 20 de junio. El 20 de junio inicié con un collar de alta volatilidad. ¿Qué es esto, un collar de alta volatilidad? Tomé un activo subyacente, en este caso Tesla, que es una compañía que tiene alta volatilidad muy cercana a la fecha de sus earnings, que eran para el 19 de julio. Y entonces, un mes antes, el 20 de junio, empecé la operativa. ¿Qué fue lo primero que hice? Compré 100 acciones en $263.57. Vendí un call en 262.5. Fíjense que estoy vendiendo un call por debajo del precio que me costó, con lo cual en caso de que me quitaran las acciones iba a perder aproximadamente $1.07. Y compré un put en 250. ¿Para qué compré un put? En caso de que la acción cayera de precio, ese put me iba a proteger cualquier caída que estuviera por debajo de $250. Obtuve por esto un crédito de 213,60. Me daría un beneficio aproximado de $106.60. ¿Por qué? Porque le restamos el 263.57, que fue el precio que me costó, al 262.5 me da un saldo negativo. Ese saldo negativo le sumo los 213 y me quedaría entonces 106.60 de ganancias. Siempre y cuando la acción termine por encima de 262.5. Si termina por debajo de 262.5, me quedo con las acciones y me quedo con los $213 de crédito. En caso de que la acción termine por debajo de 250, yo limito mis pérdidas hasta 250. Eso es un collar. A partir de aquí, entonces mi máximo riesgo serían $26.357, que fue el precio de las acciones, menos $213 que me gané de crédito, menos $25.000, que es la cobertura que tengo con el put. Entonces mi máximo riesgo serían $1.143.4. Un porcentaje de riesgo-beneficio del 9.32% de beneficio sobre mi máximo riesgo, que son 1.143 en tan solo 3 días. Seguimos revisando la bitácora. Entonces, a partir de allí, tomé el beneficio sacrificando $2 del crédito ganado y me quedé con las acciones. La acción había retrocedido y me quedé allí. A las 3:17 p.m. abrí otro collar, aumentando en este caso el riesgo colateral hasta el 30 de junio. Pero compré en este caso dos protecciones a 2.30, de tal manera que si la acción caía por debajo de 2.30, el primer put me protegía la posición. Si seguía cayendo, el segundo put me empezaba a generar ganancias, ¿no? Aquí obtuve $356 más de crédito, sin considerar las ganancias ejecutadas de 104.6. ¿Por qué 104.6? Porque había hecho un pequeño sacrificio para cerrar la posición de manera anticipada. Ahora, el máximo riesgo es de 26.357 menos 230 es 3.357. O sea, actualmente, como desarrollé, compré ahora un put más abajo, en 230 en este caso, y mi precio de entrada fue de 263.57, la diferencia entre el 230 y el 257 me da 3.357. Ese es mi máximo riesgo. Y el riesgo-beneficio ahora representa el 10.6%, pero ahora en 7 días. O sea, tan solo en 7 días, sobre el riesgo potencial, estoy obteniendo un beneficio del 10% en 7 días. Es bastante, por decirlo de alguna manera. Para el 28 de junio del 2023 compré 100 acciones más. En este caso a 256.09. Las primeras se recuerdan que las compramos en 253, ahora estamos comprando en 256. Con lo que ahora el precio promedio entre las 200 acciones me dio 259.83.
Y es el precio que calcularé en las siguientes operaciones. Simplemente ahora tengo un precio promedio, ya no tengo 100 acciones, tengo 200. Y el precio promedio que voy a tomar es 259.83. ¿Por qué las compré cuando bajaron a 256? Porque estaban en un soporte bastante importante, se acercaban los earnings y habían perspectivas positivas. Por lo que entonces asumí un riesgo mayor al comprar 100 acciones más y ya tenía dos puts de protección que había comprado en 230, así que tenía limitado mi riesgo. En este caso, al bajar a 259 mi precio promedio de compra, mi riesgo máximo serían 259.83 menos 230, serían $2.983 por 2. $2.983 por 2 me da 5.966 de máximo riesgo. Ese día cerré un cóndor que estaba perdiendo una parte cal y lo uní con la creación de otro collar para esas nuevas 100 acciones, ¿no? Obteniendo un crédito de $372. Entonces cerré una posición, esa no nos interesa, no la estamos usando para el ejercicio, pero obtuve $372 más de crédito que lo sumaré a lo que ya hayamos proyectado hasta el momento. Quedándome ahora con 200 acciones, un Celcal en 260 y un Celcal en 262.5. El Celcal de 260, si lo consideramos, el precio ahora que nosotros estamos tomando es de 259.83, estaría ganándome unos 17 centavos, $17 por estas acciones, en caso de que me las quitaran en 260 y el 262.5, me estaría ganando un poco más de $267, ¿no? Si me quitaran las acciones para el 7 de julio. Y una ganancia acumulada hasta el momento por los créditos obtenidos de $832.6. O sea, hasta este momento ya llevamos casi $1.000, $832.6, y tenemos 4 puts de protección, 2 en 202.5 para el 14 de julio, y 2 en 230 para el 30 de julio. Los del 202.5 es por si acaso la acción. Con los earnings se vuelve nada o se cae en el camino, tendríamos una ganancia por esos 205. Y el de 230 nos está dando la protección sobre ahora las 200 acciones. Tenemos los dos Celcals que le dije, uno para el 7 de julio en 260 y uno para el 30 de junio en 262.5. Seguimos revisando la bitácora, entonces tenemos que para el 29 de junio la acción cotizaba por debajo del precio de los CAL en 259.6. O sea, en ese momento, si recordarán, el precio promedio ahora era de 259.83 al 259.6 eran 23 centavos por contrato, o sea, unos $23 por cada 100 acciones en pérdidas, aproximadamente unos $46 de posibles pérdidas si cerraba la operativa en ese momento, pero los contratos ya me están dando beneficio. Estaba ligeramente por debajo del promedio de adquisición. El 30 de junio cerró en 261.98, con lo que el CAL de 262.5 expiró a valor cero. Me quedé con las acciones y me quedé con el crédito completo. No tuve que sacrificar nada para tomarlo, dejándome el 100% de beneficio. Los dos puts en 230 expiraron también en valor cero. O sea, se perdió ese dinero, pero no importa porque ya se había pagado el costo de los puts con parte del crédito recibido, que ya está descontado en la ganancia. Durante el fin de semana, las acciones quedaron protegidas por los dos puts de 205 que tenían una fecha posterior, ¿no? Y teníamos un solo call pendiente en 260 para hacer un roll al 14 de julio. Obtuve $10 de crédito más del 262.5 al 7 de julio. Entonces teníamos un solo call pendiente en 260 haciendo roll a julio 14, $10 de crédito, mandándolo a 262.5. Ok, listo. ¿Qué quiero decir aquí? El strike que nos quedaba en 260 lo mandamos a 262.5. Ahora subimos el strike $250, con lo que ahora mi ganancia estaba en la revalorización del contrato, ya no las iba a vender en 260, sino que las iba a vender en 205 y tenía ahora el vencimiento para el 14 de julio. Ahí me dieron $10 más de crédito, pero como era un crédito mínimo, no lo voy a contar para el beneficio que tenemos. Tomémoslo como las comisiones que me quita el broker por cada una de las transacciones, ¿no? Durante el fin de semana, Tesla subió a 276.15, por lo que con las 100 acciones que me quedaban, vendí otro call en 287.5 y compré dos puts en 240, dejándome un margen de ganancia en el precio de la acción del 259.8 hasta el 276, ya tenía una ganancia interesante, y en dado caso de que la acción siguiera creciendo, había vendido un call en 287.5, así que iba a tener todo el beneficio entre el 259.83 y el 287.5. Ok, seguimos leyendo la bitácora.
pero que no podemos exacto, esta ganancia no la podemos contabilizar hasta tanto no se ejecuten los contratos, porque si no me quitan las acciones, yo sigo haciendo rollovers y sigo capturando crédito. Si la acción empieza a bajar, yo empiezo a hacer rollovers hacia abajo y empiezo a capturar crédito. O sea, simplemente no puedo contabilizar ganancias en el valor de las acciones hasta que no cierre definitivamente y salga de ellas. Por lo que entonces a nivel de este video solo vamos a contabilizar las ganancias que tengamos en función de los créditos obtenidos y que efectivamente hayamos cobrado. Entonces, el nuevo collar que obtuve me dieron $344 más de crédito, quedándome con 200 acciones en 259.83, un Celcal en 262.5, que fue el que le hicimos rollover por $10 extra para el 14 de julio, un Celcal en 287.5 con vencimiento ahora el 7 de julio, y dos buy puts en 240 con vencimiento el 14 de julio. Entonces, este 240 me está protegiendo, al 259 solo son $1.983 de diferencial de precio, por decirlo de alguna manera, y tenemos bastantes créditos acumulados. El 7 de julio tomé beneficios del Celcal de 287.5 sacrificando $3. $3 se los rentamos, podemos restar a los $10 que me habían quedado del otro crédito, no importa, se los quitan allí. Con lo que mis beneficios acumulados ya sumaban $1.173.6. Procedí ahora a vender, como tomé beneficios, vender otro CAL, porque ahora tenía la disponibilidad en 282.5, obteniendo $555 más de crédito, ahora con vencimiento el 14 de julio. Seguimos viendo la bitácora. Y mantuve las protecciones del 240, quedándonos un Celcal en 282.5 para el 14 de julio, un Celcal en 262.5 para el 14 de julio, 200 acciones compradas en 259.83, dos buy puts en 240, perdón, para el julio 14, que es nuestra protección, a partir de 240 hacia abajo, y el subyacente se encontraba en ese momento en 275.93. Para julio 13, realicé un roll al Celcal de 262.5 del 14 de julio al 262.5 del 23 de julio, con $314 de crédito. Y compré dos puts de protección en 225 para el 28 de julio. Entonces, estos 225 me dan un margen de protección, ya que el 14 se iban a expirar los contratos, como se iban a expirar los contratos largos y las protecciones también, necesitaban nuevas protecciones para el futuro. Por lo tanto, entonces compré estos en 225, ya que el 240 no me estaba dando crédito. Entonces, extendí otra vez mi margen, ya no eran 1900 de margen o de posibilidad de pérdida. Ahora estamos en el 225, estábamos alrededor de un poco más de $2.900 de riesgo máximo, ¿no? Quedándonos unos beneficios acumulados de 1.173.6 más 555 del último crédito que les mencioné, más 314 del siguiente crédito que les mencioné, me queda un total de $2.042.6 en beneficio hasta el momento, acreditados en mi cuenta. Y me quedaron dos puts en 225 con vencimiento el 28 de julio, un Celcal en 262.5 con vencimiento en julio 21, un Celcal en 285.5 con vencimiento en julio 14, dos buy puts en 240 con vencimiento en julio 14 y 200 acciones que ya saben que nos compraron en promedio 259.83. Para el 14 de julio a las 9:37 tenía más del 80% del beneficio del Celcal de 282.5 y perspectiva alcista, por lo que realicé un diagonal obteniendo $602 más de crédito. Aquí ya la bitácora nos dice todo. Esta es la ventaja de tener las bitácoras. Llevamos todo anotado y podemos saber exactamente qué hicimos en cada una de las operaciones, ¿no? Quedándome entonces 200 acciones en 259.83, dos buy put en 225 para el 28 de julio, un Celcal en 287.5 con vencimiento en julio 21 y un Celcal en 262.5 con vencimiento en julio 21. El subyacente cerró en 281.38 para ese momento y tenía unos beneficios acumulados de 2.042.6, ya lo recordarán, más $600, me suman 2.644.6 en 24 días. 2.644.6 que ya los podemos contabilizar porque no estamos contando lo que se gane o se pierda con las acciones, es simplemente los créditos obtenidos por cada una de las ventas de la CAL, descontándole los puts, y esto es lo que nos quedaba. Ya teníamos un riesgo máximo de 259.83, o sea, 25.983 por cada 100 acciones, menos 225, que era el buy put de protección, o sea, $22.500 aproximadamente, que sería
a partir de donde empieza a protegernos nuestra posición, con lo cual nos da $3.483 máximo de riesgo por cada 100 acciones de Tesla. Como teníamos 200, el máximo riesgo que teníamos en ese momento era de $6.966, representando el 37.96% de beneficio sobre el máximo riesgo que teníamos en este momento en los primeros 24 días de la operativa. El lunes 17 de julio, ya nos aproximamos a los earnings del 19 de julio, compré 2 puts en 2.30 con vencimiento agosto 4 y pagué $242 por esa protección adicional. ¿Por qué lo extendí? Porque ya se aproximaba el vencimiento de mis contratos, en este caso el del 2.25, que si más no recuerdo, el del 2.25 lo teníamos para el 28 de julio y quería extenderme por lo menos hasta agosto para seguir haciendo rollovers. Entonces compré esas 2 protecciones adicionales que se las tenemos que descontar al beneficio de los $2.644. Para el martes 18 de julio, a las 11:43 am, realicé un roll al call de julio 21 strike 262.5. Teníamos un vencimiento del sell call en 262.5 para el 21 de julio y lo moví para el 28 de julio. ¿Por qué lo muevo para el 28 de julio? Porque el 19 teníamos los earnings de Tesla y podía recibir una asignación temprana. Como la acción ya estaba por encima de los $280, $270 para esa época, por lo que entonces yo quería asegurarme entonces de ir subiendo ese strike para que no me hiciera una asignación temprana con los earnings. Por ende, entonces, moví a 265 con vencimiento al 28 de julio. Del 262.5 lo moví al 265 para el 28 de julio y con el crédito que me dieron, cubrí la diferencia de precio, obteniendo esos $250 de diferencial en el valor del precio, más $57 de crédito. Entonces obtuve $57 de crédito que se los voy a sumar a los beneficios que ya teníamos acumulados hasta el momento. Le voy a restar los 242 que pagué por el put de protección y los $250 de diferencia a mi favor, ya que ahora si me quitan las acciones no me las van a quitar en 262.5, sino en 265, eso no los vamos a contar. ¿Por qué no los vamos a contar todavía? Porque no están ejercidos. Cuando digo que no están ejercidos, hasta que no me quiten las acciones en ese precio, simplemente voy a seguir haciendo la operativa. Entonces el valor del stock seguía subiendo y si me las quitaban mantenía. Ok, aquí ya está la estrategia marcada. Los 2 buy put. Ok, luego cerré los 2 buy put de 2.25. Como ya tenía una protección hasta agosto 4, ya no me hacían falta los dos puts, los 2 buy puts de 2.25 de julio 28. Recuperé al cerrar los $46, que tampoco los voy a contabilizar. Porque, a pesar de que serían un beneficio adicional, ya que se habían pagado con los otros créditos, no voy a contar esos $46. Vamos a dejarlos como las comisiones, gastos o cualquier numerito ahí que no haya calculado y que no haya tomado en consideración. Se los descuentan de los otros 10, del rollover anterior y de estos 46. Ahora me queda una ganancia de 2.644.6, se recordarán, menos 242 más $57. Con lo cual entonces tenemos 2.459.6. Para el miércoles a las 10:53 de la mañana, Tesla llegó a 298.44, el miércoles 19 de julio. O sea, se nos había disparado de manera brutal. Si ustedes recordarán, ya nos había pasado los sell calls, así que en cualquier momento me podían ejecutar el contrato y quitarme las acciones. Sin embargo, como aún le queda valor intrínseco y valor extrínseco, perdón, a la posición, en este caso por el valor del tiempo que le quedaba, no me las ejercieron todavía. Entonces, para el jueves 20 de julio a la 1:37 p.m., tomé beneficios del sell call de julio 21 strike 287.5. ¿Por qué? Porque la acción se desplomó después de los earnings. Como ustedes recordarán, podrán verlos en los gráficos. Ya para el martes 20 de julio, el jueves, perdón, 20 de julio, se había desplomado el precio de la acción. Entonces el contrato que teníamos en 287.5 perdió totalmente su valor. Lo cerré sacrificando $25. ¿Se acuerdan de los 46 que dije que no contaron? Bueno, quítenselos de ahí, como ustedes quieran. Pues la acción cayó fuertemente en sus earnings, vendí otro call. Ajá. Una vez que tomé mis beneficios, resté $25 de esos beneficios, vendí otro call ahora para el 28 de julio. ¿Se acuerdan que tengo 2 puts de protección hasta el 4 de agosto? Así que no tengo más problemas. Entonces vendí ahora en 275. Bajé de 287.5 como la acción cayó. Lo estoy vendiendo el sell call en 275 con vencimiento el 28 de julio y me dieron $495 más de crédito.
quedando una ganancia ahora de 2.459.6 que nos habían quedado, menos los 25 que sacrifiqué por cerrar la posición, más los $495 que me acaban de dar en este momento, quedé en $2.929.6 de beneficios, que sí los podemos contabilizar, sin contar la diferencia entre el precio de las acciones. Ahora entonces me quedo posiciones que tenemos actualmente abiertas, un sell call en 266 con vencimiento, en 265, perdón, con vencimiento en 28 de julio. ¿Se acuerdan que los movimos hasta allí? Dos buy puts en 230 con vencimiento en agosto 4, que esa es la protección fundamental para nuestro portafolio. Compramos las acciones en 2.500, en 25.983, exactamente, que fue el precio promedio. Entonces de ahí para abajo estamos protegidos a partir de 230. Tengo un buy put de 225 con vencimiento el 28 de julio, que lo dejé allí, y 200 acciones compradas en 259.83. El máximo riesgo que tenemos actualmente abierto es de $2.983 por cada 100 acciones, multiplicado por 2 acciones son 5.966 máximo riesgo, y las ganancias que tenemos acumuladas es de 2.929.6 en 30 días. En caso tal de que la acción vuelva a repuntar y sobrepase nuestros strikes, en este caso el 265 y el 275 que tenemos para el 28 de julio, bien, podemos hacer otro rollover y capturar más crédito. Cerramos los buy puts y abrimos otros buy puts con una fecha posterior y seguimos haciendo el juego para seguir obteniendo beneficios semanales con los créditos que estamos obteniendo. O bien podemos dejar que nos quiten las acciones y nos vamos con otra que nosotros queramos. Dependerá de lo que veamos en ese momento. Si la acción sube demasiado rápido, va a llegar un momento en que ya no nos va a dar crédito para seguir haciendo rollover y vamos a tener que dejar que nos la quiten. Y si se cae mucho, entonces voy a tener que mover los sell calls a colocarlos in the money para que me cubran la diferencia de ese máximo riesgo de $2.983 por cada 100 acciones. Los vendería con un sell call in the money más el put de protección. Ya podría salir de la posición en beneficios, ¿no? Entonces, esta información se las estoy dando hoy sábado 22 de julio. Ya tenemos toda la data hasta el momento. Nos quedaron, como ya les dije, las posiciones abiertas para el 28 de julio. El próximo 28 de julio veremos qué hacemos. Si dejamos que nos quiten las acciones, si hacemos otro rollover y seguimos tomando beneficios. Espero que esta información les haya sido de utilidad y de su interés.